Doctorado en Ciencias de la Educación, doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado, quien les habla Julio César Escobar Hoyos, Dirección de Tesis, Validación de Fundamentación Teórica. Educación sindical desde el Diplomado Régimen Laboral del Magisterio y su incidencia en los profesores. Capítulo 1. Planteamiento del problema. La resistencia pedagógica es la estrategia que puede generar el cambio de sociedad. Pensar, dialogar, actuar en juntanza será el camino a la transformación de este presente futuro. En esta presentación presentaré diferentes fotografías. Unas de ellas hacen parte de la Marcha del Hambre, una acción contundente que generaron las maestras y los maestros en la década de los 60, caminando más de 3.000 eh, kilómetros desde la ciudad de Santa Marta hasta la ciudad de Bogotá, y otras que están relacionadas con el proceso de formación y eh, de formación sindical, y algunas que hacen relación con el proceso de exigencia. Historia. La educación sindical permite una consolidación de los grupos y de las sociedades. La educación comparte saberes, historias, culturas, pero también la educación sindical nos permite análisis del presente, lo cual se compara con el pasado y nos hace una generación de una proyección para el futuro. Por eso la educación sindical nos permite unas luchas por un mejor presente futuro. En la contextualización internacional, entonces tenemos como primera base el acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la que avala los procesos de organización y sindicalización hacia el interior de todos los países, generando así eh, un derecho, la sindicalización y la organización de las y de los trabajadores en los diferentes territorios. En lo nacional tenemos que la Constitución colombiana del 1991, en el artículo 39, plantea el derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, y agregado a ello tenemos a González Terrero, que nos habla de una propuesta pedagógica, la cual nos permite generar reflexiones sobre un tema tan importante como el mismo. Además de ello, tenemos a Campos, que nos plantea que la educación sindical debe ir dirigida hacia la formación de los docentes, que llevará a una autonomía, y, por supuesto, esto se ve dentro de los procesos organizativos como el gobierno escolar. Además de ello, tenemos a Bastías, que nos plantea desde la Escuela Nacional Sindical procesos pedagógicos. Y en lo local, recurrimos a Bocanegra, quien nos dice que el sindicalismo se reconoce como un ejercicio de un derecho fundamental y como una condición, y pone al docente como actor en un escenario democrático. La definición entonces nos plantea así que la educación sindical permite que los trabajadores de la educación generen un fortalecimiento de una conciencia de clase, una consolidación de caminos de exigibilidad de derechos, como lo plantea Campos. Pero además de ello tenemos a Valverde, que nos plantea que la formación sindical ayuda a comprender los problemas, también permite racionalizarlos, buscando soluciones desde diferentes miradas. Por ello, la contextualización nos permite todo el tiempo generar dicha reflexión, pero además de ello nos dice que la educación permite y es necesaria frente a la discusión reflexiva de los cuadros y la estructura para una toma de decisiones. Además de ello, Bocanegra nos dice que la educación sindical merece estudios desde lo histórico, lo político, lo sociológico, jurídico y lo económico, teniendo en cuenta que la educación entonces nos permite unas reflexiones sobre el contexto en los diferentes ámbitos. La pregunta de investigación, la general, es: ¿cuál es la incidencia de la educación sindical desde el diplomado régimen laboral del magisterio, derechos y deberes en social sindical? Es así como la justificación entonces nos permite tres elementos. Uno, que el magisterio colombiano tiene una exigencia de derechos laborales y gremiales, hace unas exigencias desde los derechos sociales, pero además de ello nos plantea que FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, viene visibilizando condiciones del gremio. Y en ello acudimos a Velázquez, donde nos dice que las palabras son símbolos que nos prestan otras personas para poder comunicarnos con ellas, para comunicar nuestras necesidades. Y es así como a través de este proceso se genera una apropiación del territorio. Vázquez nos plantea que hay un mapa cognitivo, el cual no es un mapa geográfico, pero sí nos permite generar una ubicación en nuestras mentes, desde las personas, lo cual genera entonces una apropiación. El supuesto teórico es con base en el proceso de educación sindical realizado desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
y la Universidad Pedagógica Nacional, a través del Diplomado Régimen Laboral del Magisterio, Derechos y Deberes, se fortalece el conocimiento sobre los derechos laborales del gremio docente, permitiendo así un fortalecimiento del sindicalismo que redunda en la conciencia de clase y la exigencia por un vivir digno para todas y todos los que habitan. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico, el cual nos dice que podemos caminarlos con conocer los diferentes horizontes, las miradas, los sustentos que pueden llevar a un mejor presente futuro. Es aquí donde acudimos al constructivismo dentro del marco teórico y nos referimos a Aries Arroyo, quien cita a Piaget en términos, y es importante la interacción con el entorno, y a Husserl con la recepción del descubrimiento. Además de ello, acudimos a Guba y Lincoln, citado por Ramos, quien nos dice que la investigación, el propósito de la investigación es la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. Pero además de ello, recogemos a Gerger, citado por Ramos, y nos dice que el saber no se considera como absoluto y que eh, y además de ello, también recurrimos a Hernández et al., citado por Ramos, que dice que se brinda gran interés al cómo se producen los significados y su utilización en medio, la medida de la convención lingüística. En el marco conceptual tenemos la educación sindical, que es la transformación de las estructuras desde la educación, que es la formación sindical, ayuda a comprender los problemas, y el sindicalismo, que son los procesos organizativos y populares. Además de ellos, tenemos el régimen laboral, y desde allí cogemos las luchas del magisterio con Pinilla, que nos genera una recopilación de los movimientos y de las luchas sociales, y desde la Federación Colombiana, que nos plantea las diferentes reivindicaciones, como por ejemplo la ocurrida el 18 de marzo de este año. Y dentro de los derechos laborales tenemos la Constitución, los acuerdos con la IT y los pliegos de la Federación. Dentro del marco referencial tenemos desde lo internacional a Mejía, que nos habla de los sujetos eh, educadores, y esto lo plantea desde todo el movimiento que se está desarrollando en México. También tenemos a Gómez, que nos plantea a las mujeres en la participación sindical en España. En lo nacional tenemos a Bedoya González Sebastías, que nos hablan de la importancia de los procesos de sindicalización, y en lo local a Campos, que nos habla de que la praxis en educación es una praxis sindical y por ende política. La educación sindical es necesaria para ampliar el conocimiento sobre el contexto económico, político, cultural y social. Además, así se genera la unificación del gremio, y esto permite ir en justanza construyendo pasos de cambio y de cumplimiento de exigencias de derechos laborales. Muchas gracias. La educación es un derecho fundamental que se afecta por la visión capitalista, por ello siempre debemos defender el derecho. Muchísimas gracias, muy amables.